Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Tu espíritu ilumina lo que escondido está. Paso a paso nos enseñas a mirar, y en tu palabra viva todo comienza a cambiar. Y puedo ver la luz llegar cuando el misterio comienza a revelar. Morfosis, Cristo revelándose. Morfosis, su verdad transformándome. Renueva hoy mi entendimiento, haz de mi mente tu templo santo. Morfosis, transformación. Ojos abiertos, corazones despiertos, tu voz nos guía a conocerte más. Despacio, tu verdad nos forma. Despacio, tu gracia transforma. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Morfosis. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a comenzar entonces la clase de esta tarde. Y vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Padre bendito, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Presentamos, Padre, este tiempo que vamos a estar exponiendo la enseñanza de tu palabra. Señor, llevamos varias semanas hablando del tema ¿estás seguro? El tema de la seguridad y salvación del creyente. Te pido, Padre Santo, que seas tú glorificándote, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, para que podamos entender tu verdad, la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Como les dije, llevamos varias semanas hablando del tema ¿estás seguro? ¿Okay? Estamos hablando de la seguridad de salvación. Y hemos dicho que también muchas veces hay muchas personas que creen estar seguras de su salvación, pero realmente no son salvos, se están autoengañando. De eso es que hemos estado hablando básicamente las últimas semanas. Hoy me voy a saltar todo lo que es anterior a esto, porque pues realmente pues ya lo hemos visto, pero sí quiero hoy repasar esto. Entender el Evangelio no es un mero asentimiento intelectual, ¿ok? Eso, entender el Evangelio y no solamente creerlo mentalmente, ¿ok? Habíamos leído de Santiago 2:19 que dice que los demonios creen y tiemblan, o sea que entender el Evangelio no es entenderlo en la mente, ¿ok? Es más bien una comprensión espiritual que produce convicción, produce quebrantamiento en el corazón por el pecado
y produce fe salvadora. Y hayamos dicho, ¿verdad?, que el patrón bíblico en la conversión es primero, el evangelio es predicado, la predicación del evangelio es lo primero. Sin predicación del evangelio no puede haber conversión, el evangelio tiene que ser predicado. Una vez que el evangelio es predicado, esa predicación del evangelio produce en las personas una profunda convicción de pecado, eso lo hemos dicho, ¿verdad? Ahora, la convicción de pecado lleva a la persona al arrepentimiento, ¿ok? Soy convencido de mi pecado, me arrepiento, que es un cambio de mente, un cambio de actitud, metanoia, un viraje en U. Y el arrepentimiento viene acompañado de otro factor que es la fe salvadora, de eso hemos hablado. La fe salvadora no es la fe histórica, no es creer que Cristo vino y murió por nosotros solamente mentalmente, no es la fe, este tipo de fe que tenemos cuando tenemos problemas, ¿verdad? Que yo le llamo la fe ATM, no es ese tipo de fe. La fe salvadora es cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y en nuestras obras y nos aferramos a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la fe salvadora. Lo que Cristo hizo es suficiente para cubrir mi necesidad de Dios, para mi salvación, ¿ok? Y déjame ver, habíamos leído ya Romanos 5.1, donde la Biblia dice que somos justificados o declarados justos delante de Dios por la fe. Y habíamos leído Gálatas 2 del 15 al 16, y hoy quiero leer solamente el versículo 16 para repasar esa parte. Acompáñeme allí a Gálatas 2, versículo 16. Ya hemos hablado del contexto, qué es lo que estaba pasando en ese versículo. Hoy solamente me quiero enfocar en el versículo 16 de manera rapidita. Gálatas 2, 16. Gálatas 2.16, si lo tienen conmigo, abra su Biblia allí. Gálatas 2.16. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo quieren leer conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces nadie es justificado o declarado justo delante de Dios por sus obras. Se es justificado únicamente porque por la fe en Jesucristo o la fe salvadora, ¿verdad? Les he dado el ejemplo de la tabla que está flotando en el mar y yo me agarro de ella, son mis obras. Pero cuando me tiran el salvavidas que es Cristo, yo tengo que soltar la tabla de mis obras y aferrarme a Cristo. La única manera en que soy salvo. Yo creo que eso lo hemos visto y en eso estamos claros. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto es necesario para la salvación? ¿Por qué es necesario esto para la salvación? Porque para ser salvos hay que entender el Evangelio. ¿Usted me está entendiendo? Hay una parte de la salvación que incluye el intelecto. Y es necesario entenderlo para poder creerlo y recibirlo. ¿Ok? Hay 3 niveles de fe, decía el pastor R.C. Sproul. El primer nivel de fe se llama notitia, que es el contenido del mensaje, es la predicación del Evangelio. Ese es el contenido. Hay un segundo nivel que se llama ascensus, que es cuando ese contenido de ese mensaje se asienta en mi mente y yo lo entiendo. ¿Usted me está entendiendo? Pero el tercer nivel de fe se llama fiducia, que es la fe verdadera. Cuando esa verdad baja de aquí, de mi mente, y se asienta en mi corazón. ¿Ok? 3 niveles de fe. Notitia, que es el contenido del mensaje, el Evangelio. El segundo nivel es ascensus, que es cuando se asienta en mi mente esa verdad. Y el tercer nivel es cuando baja de mi mente a mi corazón y se asienta en mi corazón. Eso se llama fiducia. No fideísmo, fiducia. ¿Ok? Fideísmo es una fe ciega. ¿Ok? Pero fiducia es una fe verdadera. Entonces, no somos salvos por tener una fe ciega. La fe ciega es esa fe que se cierra los ojos y dice, me tiro por el monte para abajo, pero no tengo seguridad, no tengo certeza. No, la fe cristiana no es una fe ciega. Es una fe que está basada en hechos, en verdades. ¿Ok? No sé si llegaste a ver la película todavía. Sí, la estás viendo por secciones. Pero está buena, esa película es buenísima, buenísima. Él llega a la convicción. Usted lo va viendo el proceso, cómo Dios va tratando con él. Hasta que finalmente ocurre la fe salvadora. Usted lo va a ver en la película.
En la película que estamos hablando es la de El caso de Cristo. ¿Okay? Eso lo digo para beneficio de si alguien lo ve por YouTube. Ok, vamos entonces a seguir acá. Ahora, vimos que el patrón bíblico en la conversión es predicación del evangelio, el cual produce ¿qué? Convicción de pecado. La convicción de pecado produce ¿qué? Arrepentimiento de pecado y fe salvadora. Pero hay un cuarto punto en la conversión que es necesario y que no se puede saltar. ¿Y cuál es esa cuarta parte? La invocación del nombre del Señor. ¿Y qué es la invocación del nombre del Señor? Lea conmigo, ¿qué dice allí? Es cuando la persona clama a Dios y pide que Él le salve por medio de Cristo. ¿Ok? ¿Ve cómo todo eso va de la mano? El cuarto punto es la invocación del nombre del Señor. Cuando invoco, cuando clamo por mi salvación. Acompáñenme a Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10 y después vamos a ver el versículo 13. Romanos 10, del 8 al 13. Quizá hoy me da tiempo de terminar la clase, porque hoy tenemos suficiente tiempo. Romanos 10, del 8 al 13. Deja buscar, ya lo encontré. ¿Lo tienen conmigo? ¿No tiene Chino? Deja que Chino lo encuentre también. Chino, necesitas una Biblia, pa. Vamos a buscar en una Biblia de papel. Romanos 10, del 8 al 13. No sé, a mí me gustan las Biblias de papel, no sé por qué. No sé si es que me gusta el ruido. Romanos 10, del 8 al 13. ¿La tiene? Deja que Chino nos cuente también. Ayúdame ahí a Chino, Ana. ¿Ves esa letra, pa? Esa Biblia la usé yo los otros días que se me quedó la mía. Vamos, Romanos 10 del 8 al 13. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Vamos al versículo 9 que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice Pablo, serás salvo. Entonces, hay un elemento ahí que hay que confesar con la boca, pero no solamente confesar con la boca, sino también, ¿qué cosa? Creer, ¿dónde? Con el corazón o en el corazón. Que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Que tenemos que creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante predicarla en el Evangelio. No solamente su muerte, sino también su resurrección, porque la garantía de que Dios nos salva cuando invocamos a Cristo es que Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, Cristo hubiera sido un hombre más. Pero la garantía de que Él es quien dijo que era es que resucitó de entre los muertos. Por eso es que en la película que les di, la del caso de Cristo, el amigo de él, que era periodista, le dice, él lo que quiere es buscar una manera de tratar de difamar el evangelio, tratar de destruirle la fe a la esposa. Y el amigo le dice, bueno, el amigo cristiano le dice, ¿tú quieres destruir la fe de tu esposa? Prueba que Cristo nunca resucitó. Esa es la prueba definitiva, porque si Cristo no resucitó, gana nuestra fe. Y por eso es que la película se desarrolla en él buscando evidencias de que Cristo no resucitó. ¿Ok? Eso es importante. ¿Y qué dice el versículo 10? Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, somos justificados cuando creemos en el corazón. Pero con la boca, que dice Pablo, se confiesa para salvación. ¿Qué dice el versículo 13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Ok? Entonces sí hay un elemento de invocar, de clamar a Dios por el perdón de los pecados. ¿Usted me está entendiendo? Entonces volvemos, repetimos. ¿Cuál es el patrón bíblico en la conversión? Primero, predicación del evangelio. La predicación produce ¿qué? Profunda convicción de pecado. La convicción de pecado que produce arrepentimiento de pecado y fe salvadora. Y luego de eso, entonces, ¿a qué nos lleva la fe salvadora?
a invocar el nombre del Señor para salvación. ¿Usted me está entendiendo? Ese es el proceso de la conversión. El portón bíblico es la conversión. Vamos ahora a ver este punto. ¿Qué dice? Léelo conmigo. El arrepentimiento de pecado y la fe en Cristo no nacen del esfuerzo humano. Oh, ¿cómo es esto, pastor? Entonces Dios me manda a mí a arrepentirme y a creer en Cristo, pero eso no nace del esfuerzo humano. No nace del esfuerzo humano. Usted no puede producir, escúcheme bien, ningún ser humano puede producir fe en Cristo. Eso usted no lo produce. Ningún ser humano puede producir arrepentimiento. No. En nuestra naturaleza humana no está. Usted no va a querer arrepentirse de su pecado. Usted no va a querer creer en Cristo. Eso viene de afuera. Es Dios quien lo produce en nosotros. Entonces no nace del esfuerzo humano. ¿Qué dice el segundo bullet? Léalo conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Son el resultado de la obra interna del Espíritu Santo. ¿Dónde? En el corazón del hombre. Trabajando en conjunto con ¿qué? Con el ministerio de las Sagradas Escrituras. Entonces el arrepentimiento y la fe no nacen de tu esfuerzo humano, sino que son producidas por una obra interna del Espíritu Santo en el corazón, donde el Espíritu Santo utiliza la Escritura misma para llevarnos al arrepentimiento y a la fe. ¿Ok? El Espíritu Santo trabaja mano a mano ¿con quién? Con las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Qué dice el último bullet? En fin, son el producto de la voluntad soberana de Dios. ¿Y qué significa soberana de Dios? ¿Qué es soberano? Decir que Dios es soberano es decir que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, y no tiene que pedirle permiso ¿a quién? A nadie. Entonces Dios no te pide permiso, Ana, para salvarte. Entonces, Dios me pide que me arrepienta y crea en Cristo, pero Él no me pide permiso para eso. No. La gente está confundida. Y usan un versículo de Apocalipsis para decir que usted es el que tiene que abrirle su corazón a Cristo para ser salvo. Usan ese versículo que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero están sacando ese versículo del texto y no está hablando de salvación. La salvación Dios la produce de manera soberana en el que Él quiere. Si tú estás aquí en esta mañana, tú estás arrepentido de tus pecados y has venido a Cristo, ha sido porque el que te trajo fue Dios mismo. Vamos a la Biblia y vamos a probar esto por la Escritura. Vamos a Juan 6, 44. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44. Chino, ¿estás entendiendo esto? ¿Estás viéndolo? Ana, ¿cómo lo estás viendo, Ana? Que te vi tu cara de sorpresa. Porque es que a veces uno escucha que uno tiene que le dicen, tienes que abrir tu corazón. O sea, como que uno es el que tiene que abrir el corazón. Eso es lo que le enseñan a uno. Sí, la palabra. Exacto. Abre tu corazón y él entrará. Y sí, y quiero que entiendan esto, si hay un elemento en la salvación que incluye nuestra parte, pero el que inicia todo y el que lo produce es Él. ¿Okay? Juan 6, 44. Si llegas a ese punto es porque Dios ha ido trabajando contigo. Sí. Juan 6, 44. ¿Lo tenemos todo? Dice así, si no sé si en la Biblia de ustedes tienen palabras rojas o no. Sí. En palabras rojas. ¿Qué significan las palabras rojas en tu Biblia? ¿Que son palabras de quién? Las Biblias que tienen letras rojas y negras, las letras rojas son palabras directas de Cristo. Okay, eso es las marcan en rojo para que sepas tú que quien habló fue Cristo. ¿Okay? Lo tienen todos, vamos a leerlo todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Y Él dice que ninguno, es decir, ninguna persona puede venir a Él si el Padre no lo trae. ¿Viste qué cosa rara? El que te trae Dios, te atrae. Es raro porque
Hay un versículo, ¿verdad?, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, en Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo. Y da la impresión de que somos nosotros los que buscamos al Padre. Pero en el mismo libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Hay contradicción en las dos cosas? No, no hay contradicción. Lo que hay es complementariedad. El Padre me trae a Cristo y yo llego a Él. ¿Me está entendiendo? Hay que saberlo interpretar. Exacto. Si no, vas a decir que la Biblia se contradice. No, no se contradice, se complementa. Ahora vamos a verlo más claramente en Juan 10, del 22 al 29. Unos capítulos más adelante, Juan 10, 22. En el contexto, para que usted entienda, todo el capítulo 10 es Jesús discutiendo con los fariseos. ¿Ok? Todo el capítulo 10 de Juan es Jesús discutiendo con los fariseos. ¿Y cómo sabemos que es Jesús discutiendo con los fariseos? Deja que Chinito nos cuente. ¿No conseguiste, pa? ¿Cómo sabemos que en este capítulo Jesús está discutiendo con los fariseos? Para que usted entienda, el capítulo 10 comienza con la parábola del redil, en el versículo 1. La parábola del redil. Se lo voy a leer rapidito para más o menos darle contexto. En Juan 10:1 comienza Jesús diciendo, en mi Biblia aparece en letra roja. Es Jesús hablando, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahora dice el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Ok? Ahí Jesús está hablando con los fariseos. Dice que el que no entra por la puerta es el ladrón. ¿Quiénes eran los ladrones y salteadores? Los fariseos, de quien no eran las ovejas, es decir, el pueblo. Por eso no las veían como un pastor con un corazón pastoral. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ya está como hablándole más claro. Como no entendieron, no, le dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 8 les dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes son todos los que antes de mí vinieron? Todos los maestros de la ley anteriores a él. Versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón o los falsos maestros no vienen sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Mira lo que dice Jesús en el 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Guárdese esa frase en la mente. El buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado o el que vive del evangelio o del mensaje dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. O sea, los falsos maestros no le importan las ovejas. Por eso cuando ven venir al lobo, se va y deja que las ovejas se las acabe el lobo. Versículo 14. Vuelve a Jesús decir, yo soy el buen pastor, y dice, y conozco, ¿qué cosa? Mis ovejas. Subraye eso, mis ovejas. No dice conozco las ovejas, dice conozco mis ovejas. ¿Ok?
y conozco mis ovejas. Eso está en qué versículo me quedé porque me entretuve. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice él? Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces Jesús está diciendo que Él tiene unas ovejas que son de Él. Y que esas ovejas que son de Él, no solamente Él las conoce, sino que ellas también lo conocen a Él. Pero mira lo que dice el 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Quién las va a traer? Él mismo. Dice, y oirán, ¿qué cosa? Mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son estas otras ovejas? Las primeras ovejas de las que está hablando de las ovejas que él tiene dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío. Las otras ovejas que no están en este redil, está hablando de los gentiles. Que fíjate que dice que ya eran de él. Esas ovejas gentiles, entre ellas estás tú, nosotros. Ya eran de él, pero todavía no estábamos en el redil. Y él dice, a esas ovejas también las tengo que traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quién es el rebaño? La iglesia. ¿Y quién es el pastor? Cristo. Dice el versículo 3, 17, que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahí está hablando de su sacrificio. Yo voy a poner mi vida, pero la voy a volver a ¿qué? A tomar. Versículo 18. Mira lo que dice, me encanta ese versículo. Dice, nadie me la quita. ¿Qué no le quitan? La vida. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Jesús dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Jesús vino a la tierra a cumplir con la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él viniera a dar su vida por las ovejas. Acuérdense de la muerte sustitutoria que les hablé la semana pasada, ¿te acuerdas? Que te usé a ti de ejemplo, tú eras la oveja, ¿te acuerdas? Mira lo que pasa en el versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Esas palabras a los judíos le volaron la cabeza. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Acuérdense de los milagros. ¿Ok? Y aquí para el versículo 21. Ahora vamos al versículo 22. Y aquí pasaron un par de meses, ¿ok? Entre el versículo 21 y el 22 han pasado un par de meses. Todo ocurrió el mismo año, pero no en el mismo tiempo. Versículo 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o lo que hoy llamamos Hanukkah. ¿Y era qué? Invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Y qué pasó en el 24? Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué querían ellos? Estaban volviéndose locos con Cristo. Y él le dijo, ¿hasta cuándo nos vas a seguir turbando el alma? Si tú eres Cristo, si tú eres el Cristo que estamos esperando, dínoslo abiertamente. Pero ¿qué dijo Jesús en el versículo 25? Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Ahora, ¿cómo Cristo se los había dicho? Ahora Cristo nos dice cómo se los dijo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo Cristo le había demostrado a ellos que Él era el Hijo de Dios y el Mesías, el Cristo? Por sus obras. ¿Cuáles obras? Los milagros, las señales que Él hacía. Por eso es que el versículo anterior dice, nadie puede abrir los ojos de un endemoniado. ¿Cómo es que dice el versículo? Dice, estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No lo habían visto antes. Entonces Jesús le dice, es que yo les he dicho que yo soy el Mesías, pero ustedes no creen. Aún viendo las señales que yo les he dado, ustedes no quieren creer. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo no necesito decir que yo soy el Cristo. Las obras que yo hago dan testimonio de quién yo soy. Versículo 26 que dice,
Pero, léalo conmigo que estamos llegando al punto. Pero vosotros no creéis. ¿Y por qué no creían? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Subrayes eso, no sois de mis ovejas. ¿Cómo es eso? Entonces Cristo tiene unas ovejas que son de Él y otras ovejas que no son de Él. Que dijo, mis ovejas oyen mi voz. Dice que ella las conoce, que Él conocía a sus ovejas y sus ovejas lo conocían a Él. Pero ustedes no me conocen a mí. ¿Ustedes saben por qué ustedes no me conocen a mí? Porque ustedes, aunque son judíos, no son de mis ovejas. Uf, qué cosa fuerte. Vamos al 27, porque el 27 es continuidad del 26. ¿Qué dijo Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen ellas? Y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Uy, qué promesa. Ustedes no me escuchan porque ustedes no son mis ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz. Y mis ovejas, ¿qué dice Él? Yo las conozco. Y mis ovejas sí me siguen. ¿Y qué dijo Cristo? Y a mis ovejas yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Y qué dice Cristo? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿De qué me está hablando eso? Que la salvación es segura. La salvación, una vez que tú la tienes, no puedes perderla. La salvación no se pierde. Jesús lo dice aquí. ¿Qué dice el versículo 29? Mi Padre que me las dio. ¿Quién le dio las ovejas a Cristo? Dios el Padre se las dio. Mi Padre que me las dio, ¿qué dice Jesús? Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién le dio las ovejas a Cristo? El Padre. Y Cristo vino a dar su vida por sus ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las que el Padre le dio. Y las ovejas que el Padre le dio escuchan la voz de Cristo. Pero las ovejas que no se las dio el Padre a Cristo, por más que escuchen el Evangelio, no van a venir a Cristo. Uy, ¿cómo sabemos eso? Yo sé que me estás haciendo caras, Ana, y me gusta cuando me hacen esas caras. Porque significa que estás entendiendo lo que hay allí, pero como que no te gusta. Choca. ¿Sabes por qué choca? Porque nos ha enseñado que nosotros somos los que decidimos, que nosotros somos los que hacemos, que nosotros somos los que tomamos, los que escogemos a Cristo. Ahí es cuando te viene lo que usted predicó la vez pasada, que nos autodefinimos. Ajá. Se nos ha enseñado que nosotros somos los que escogemos a Cristo. Y es al revés. El que nos escogió desde antes de la fundación del mundo es el Padre. Y te conoció por nombre y apellido, Ana Fajardo, desde antes de la fundación del mundo. Tu nombre no fue escrito en el libro de la vida el día que tú creíste. No sé si has escuchado que a veces cuando la gente pasa al frente y reciben a Cristo, cuando le hacen repetir la oración, dice que en la oración dice, y escribe mi nombre en el libro de la vida. No, eso está erróneo. Ya tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. Por eso es que viniste a Cristo. Y una vez que está escrito en el libro de la vida, no se puede borrar. ¿Me estás entendiendo? En el libro de la vida del Cordero. Vamos un momentito a Juan 6 de nuevo. No estaba en las notas, pero quiero leer eso. Juan 6. Vamos a leer desde el 37. Juan 6 del 37 al 39. Eso está en el mismo contexto del versículo 44 que leímos hace un rato. ¿Ok? Juan 6 del 37 al 39. Juan 6 del 37 al 39. Está Cristo hablando también. ¿Ok? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tienen? Está Cristo hablando. Mira lo que dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Quién le da las cosas al Hijo? El Padre.
Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Y qué dice luego? Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ve que está la parte divina, Dios se las da al Hijo, pero hay una parte humana. La persona viene a Cristo, pero viene a Cristo porque ¿quién la trajo primero? El Padre. ¿Me está entendiendo? Versículo 38, me encanta el 38 y el 39, dice, este es Cristo hablando, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, yo bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Pregunto, ¿para quién vino? ¿Para hacer la voluntad de quién vino Cristo? Del Padre. ¿Ustedes creen que Cristo puede cumplir la voluntad del Padre? ¿Cristo tiene el poder para cumplir la voluntad del Padre? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Cristo puede fallar en cumplir la voluntad? No, no puede fallar. Porque si Cristo fallara, escúchenme bien, si Cristo fallara en cumplir la voluntad del Padre, ¿qué sería? Pecador, Ana, llegaste al punto. Si Cristo fallara la voluntad del Padre, no pudiera cumplirla, sería un pecador. ¿Qué diferencia hay entre Cristo y nosotros? Ninguna. Entonces Cristo necesitaría un Salvador. ¿Usted me está entendiendo? Y Cristo dijo aquí, yo vine del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el versículo 39. Ahora va a explicarnos cuál es la voluntad del Padre que lo envió. Dice, y esta es la voluntad ¿de quién? Del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hemos estado hablando de ovejas, ¿verdad? Unas ovejas que el Padre le dio a Cristo, unas ovejas que no son de Cristo. ¿Cuál es la voluntad? Cristo dijo, vine del cielo a cumplir la voluntad del Padre que me envió. Y ahora en el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me diere a mí, yo no pierda, ¿qué cosa? Nada, ni una se me puede perder, sino que lo resucite en el día postrero. Decir que la salvación se pierde es decir que Cristo no puede cumplir la voluntad del Padre, que Cristo no tiene el poder para guardar a sus ovejas hasta el día de la resurrección final. Y si Cristo no puede cumplir con la voluntad del Padre, entonces Cristo sería un pecador. ¿Usted me está entendiendo? La Biblia dice en 1 Corintios 15 que al final del tiempo, al final de la historia, o sea, cuando Cristo muere y resucita, el Padre exalta a Cristo al lugar más alto en el universo, ¿ok? Le da el nombre más alto. Por eso que el apóstol Pablo dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo dice la palabra. El Padre le otorgó a Cristo el lugar más alto del universo, pero va a llegar un tiempo en el que Cristo mismo le va a entregar el reino al Padre. ¿Okay? Entonces Cristo le va a rendir cuentas al Padre. Está en 1 Corintios 15, si no me equivoco. Y yo no me imagino a Cristo dándole un reporte malo al Padre. Decirle, Padre, de las que me diste, se me perdieron 3 o 4. ¿Usted se imagina qué clase de reporte más porquería? Él le va a decir, Padre, de las que me diste, ninguna de ellas se me perdió. Ninguna se perdió. Por eso la salvación no se pierde, porque no eres tú quien la cuida. La cuida Cristo. Usted me está entendiendo. Por eso nuestra vida está segura en Él. Lo que usted sí tiene que asegurarse es que realmente usted sea salvo. Que no se esté autoengañando, pensando que es salvo sin serlo. Pero si usted es salvo de verdad, porque ha confiado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted, entonces su vida está segura en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Porque Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Está hasta aquí conmigo? Yo creo que ya estamos terminando la clase por la gracia de Dios. Ahora vamos a hablar de esto. La salvación verdadera
produce evidencia visible de una vida transformada. Ok, entendió la parte anterior, ¿verdad? Ahora, la salvación verdadera produce ¿qué cosa? Evidencia visible de una vida transformada. Sin embargo, hay gente que usted ve que pasan al frente, hacen la oración del pecador, dice que se convierten y siguen viviendo como diablos el resto de su vida. Y les hemos dicho, ya tú eres salvo porque creíste en Cristo. Ajá. ¿Y el fruto? ¿Qué fruto tú estás dando? Entonces la salvación no se pierde. Simplemente le hemos asegurado a personas que no son salvas que son salvas. Y les hemos hecho creer que son salvos porque repitieron una oración. ¿Usted me está entendiendo? Pero tiene que haber fruto. Nadie puede perder lo que nunca ha tenido. ¿Me está entendiendo? Y a veces vemos que la gente se aparta y no vuelve más a la iglesia, viven como diablos el resto de su vida hasta su muerte. Ay, fulano perdió la salvación. No, que perdió ni salvación ni 8 cuartos. Nunca fue salvo. ¿Y cuál fue la evidencia de que nunca fue salvo? Que vivió como un diablo toda su vida. Por sus obras, que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por el fruto se conoce el árbol. Jesús dijo, ningún árbol malo puede dar buen fruto y ningún árbol bueno puede dar mal fruto. Entonces, cuando ocurre el nuevo nacimiento, comienza a salir naturalmente. Mire, usted nunca va a ver un palo de mango empujando los mangos, ¿verdad que no? El fruto sale solo, brota. ¿Por qué? Porque las ramas están conectadas aquí, al tronco, y el tronco es que las alimenta. Entonces, la Biblia dice que nosotros los creyentes somos las ramas, que estamos conectados al tronco. ¿Y quién es el tronco? Cristo. Entonces, si estamos conectados a Cristo, entonces la misma vida que está dentro de Cristo, que es el tronco, fluye ¿dónde? Dentro de la rama. ¿Ok? La misma vida de Cristo fluye en la rama y naturalmente ¿qué sale? Fruto. ¿Lo está viendo? ¿Lo está entendiendo? Está aquí conmigo. Entonces, la salvación verdadera produce evidencia visible de una vida transformada. Eso es lo que yo le decía a la otra vez. Ajá. Mucha gente que viene aquí, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero que uno conoce. Sin nombre y apellido. Y supuestamente son salvos, son convertidos, esto, lo otro, pero siguen llevando la misma vida que uno los conoce anteriormente. Qué bueno que mencionas eso. ¿Por qué tú crees que yo soy tan duro? A veces. Y me tocan topado. No es por lo verdadero. Las veces que usted estaba diciendo, yo le he dicho, anda, pero o sea, yo no le he sentido que sea pasado, ¿no? Porque yo he visto que usted a veces pide perdón, pero le dije, es que no he hecho nada malo, es la verdad. Tengo que meter palo, no por lo verdadero, sino por las falsas ovejas. Mire, la tarea de un pastor es doble. El verdadero pastor atrae las ovejas a Cristo y espanta a los lobos. Entonces, la misma palabra que trae a una oveja a Cristo es la misma palabra que espanta al lobo. ¿Usted me está entendiendo? Exactamente. Y hay quien no va a soportar la palabra que se predica aquí, aunque se predique con gracia. ¿Por qué? Porque no es oveja. ¿Qué dijo Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ustedes no me creen porque ustedes no son de mis ovejas. Ahora te está haciendo sentido y clic. Okay, estamos hasta aquí. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer fruto que se va a producir en una persona que realmente ha experimentado un nuevo nacimiento? El primer fruto es ¿cuál? Amor por Dios. Antes tú no lo amabas, pero de momento comienzas a recibirte un amor por ti, por Dios, que antes tú no tenías. ¿Y cómo se demuestra el amor por Dios? En la obediencia. Vas a querer obedecer su palabra. Vamos a 2 de Corintios 5:17. Mira, no he subido ninguna de las clases todavía a YouTube, pero las voy a subir las 3 juntas, ¿ok? 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y si puede aprenderse ese versículo, apréndase. ¿Lo encontraron?
Vamos a leerlo todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando alguien ha experimentado la salvación de verdad, las cosas viejas pasaron. ¿Significa que no va a volver a pecar? No. Acuérdense, porque todavía no estamos en la eternidad. ¿Okay? Mientras vivamos en este lado de la eternidad, aunque seamos salvos y tengamos la vida de Cristo, todavía nos queda a nosotros que la señora esta que no se quiere morir, ella no se quiere morir. ¿Okay? Y ella va a pelear con usted hasta la muerte. Pero usted, Dios le ha dado algo, Dios le ha dado la vida de Cristo a usted para que usted la haga morir a ella. ¿Me está entendiendo? Te toca a ti crucificarla. Vamos un momentito a 1 de Juan 1, de 5 a 9. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Primera de Juan 1, del 5 al 9. Cuando lo encuentren me avisan. Primera de Juan 1, del 5 al 9. ¿Lo tienen, mis hijos? Este es el apóstol Juan hablando. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mira lo que dice el versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y Él dice que si decimos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos andando en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Está hablando aquí Juan de que no tenemos pecado? No. ¿Qué es andar en luz? Andar en luz no significa que no tenemos pecado, no significa que no tenemos mancha todavía. Andar en luz significa que a pesar de mis pecados y manchas, en vez de yo escondérselas a Dios, se las expongo para que la luz de Dios transforme las oscuridades que todavía quedan en mí. Una persona que no tiene a Cristo, ¿qué va a hacer con el pecado y la oscuridad? Va a esconder su pecado. No va a querer ser expuesto a la luz. ¿Cuándo se nos expone la luz? Cada vez que leemos la Escritura. Cada vez que la palabra es predicada y Dios confronta la oscuridad que hay en nosotros. Tenemos dos opciones. Un hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a exponerse a la luz. Un falso hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a esconder su luz, va a esconderse la verdad, no va a permitir que la luz le exponga, porque no quiere, prefiere irse de la iglesia antes de. ¿Me entiende? Porque no quiere ser expuesto a la luz. ¿Qué dice el versículo 8? Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso es que le digo, no está hablando de perfección cristiana, está hablando de exponernos, porque estamos en un proceso, mientras estemos en este mundo, estamos en un proceso de santificación, ¿me está entendiendo? ¿Y qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién se los confesamos? A Él. Y no solamente confesar, es apartarnos de ellos. Si los confieso y me aparto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, andar en luz es permitir que la palabra de Dios señale nuestro pecado. Es un proceso de humillación, porque cuando Dios nos señala el pecado nos molesta, nos duele, pero tenemos que tomar la decisión del Señor, en vez de rebelarnos, ponernos de acuerdo con Dios y decirle: Señor, yo me pongo de acuerdo contigo, tu palabra dice que esto que yo estoy haciendo es pecado, Señor. Me expongo a tu luz. Yo he pecado, perdóname, límpiame, ayúdame a no seguir pecando contra ti. Me expongo delante de ti. O sea, no es escondernos de Cristo, hermano. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Dice el libro de Hebreos.
Dice, vamos a leerlo, Hebreos un momentito. Vemos a Hebreos 4. 4:14 al 16. Esos versículos no los tenía, pero yo creo que es parte de lo que tenemos que hablar hoy. Hebreos 4, del 14 al 16. Cuando lo tengan me dicen amén. Cuando lo tengan me avisan. ¿Ya? Mira lo que dice el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién fue. Mucha gente piensa que fue Pablo por el estilo, pero no sabemos realmente, porque no hay nombre de autor. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos el autor de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Un sumo sacerdote era el intercesor entre Dios y el pueblo. O sea, el sumo sacerdote presentaba ofrendas por el pecado del pueblo, ¿ok? Era el mediador entre Dios y el pueblo. Y la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos un gran sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote no es otro que ¿quién? Cristo mismo, el Hijo de Dios. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. Wow. ¿Y por qué Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades? Porque aunque es Dios, se hizo ¿qué? Hombre. ¿Y vivió entre quién? Entre nosotros. ¿Okay? No vivió en una torre de marfil. Vivió entre el pueblo, entre el dolor del pueblo, conocía al pueblo, se dejó tocar. Dios se dejó tocar por gente sucia y pecadora, ¿me entiendes? Se dejó tocar por gente como nosotros, gente débil, por gente enferma, gente fracasada. Se dejó tocar por nosotros. Por eso Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sabe lo que es sentir sueño. Jesús sabe lo que es sentir hambre. Jesús sabe lo que es ser tentado, porque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero con la única diferencia que no pecó. O sea, Él sabe, por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres, porque Él es Dios y es hombre al mismo tiempo. Por eso puede ser el mediador, porque es completamente hombre, pero también es infinitamente Dios. Versículo 15 dice, puede compadecerse, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice el versículo 16? Acerquémonos pues como confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es andar en luz. No te escondas. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque hay un Padre que te ama y que te recibe por medio de Cristo. ¿Lo está viendo conmigo? Vamos ya casi a concluir la clase. Conclusión. Hay un montón de versículos allí. Y no me va a dar tiempo de leerlo todo. Yo creo que en la próxima clase los leemos. Porque quiero que los leamos. Ok, conclusión. Léalo conmigo, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios quiere que estés seguro de tu salvación. Hermano, Dios sí quiere que estemos seguros de la salvación. Número 2, Dios no desea que estés en incertidumbre hasta la muerte. Qué pena que Minor no está aquí, porque Minor se me fue, pero la pregunta de Minor es que nada, Minor le ha dicho a Levi, y Levi me lo ha dicho, que él cree que ninguno de nosotros puede estar seguro hasta la hora de la muerte. Y está bien que crea eso, pero me hubiera gustado que estuviera aquí. Porque Dios sí desea que no tengas incertidumbre hasta la muerte, que no tengas duda. Él quiere que vivas como su hijo, en la certeza de que ya tienes la salvación. El Nuevo Testamento no presenta la salvación como algo incierto o frágil, sino como una realidad en la que el creyente puede tener seguridad real. Y saben una cosa, yo voy a dejar la clase aquí.
porque quiero tocar esos pasajes, no los quiero dejar. En 2 semanas, la semana que viene mi clase porque hay Santa Cena, pero en 2 semanas sí vamos a tener clase y quiero cubrir esos pasajes de la Biblia, porque yo no quiero que usted me crea eso a mí por fe. Yo quiero que usted lo vea con sus propios ojos. ¿Okay? Si yo no lo puedo probar por la escritura, no me lo crea, pero si yo por la escritura le puedo demostrar a ustedes que Dios quiere que usted seguro de su salvación, entonces sí créanme. Este mes no vamos a tener clase ni el domingo que viene ni el tercer domingo del mes porque es el Día de los Padres, ¿ok? O sea que el Día de los Padres vamos a tener el almuerzo de los padres, pero sí vamos a tener clase la semana del 14 de junio, si Dios permite. Entonces vamos, aquí, hermana Fruti, venga por aquí. Es que siempre Ana es la que me ora porque los demás me tienen miedo, no me quieren orar. Deja que pidan oración, mami. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Tu espíritu ilumina lo que escondido está. Paso a paso nos enseñas a mirar, y en tu palabra viva todo comienza a cambiar. Y puedo ver la luz llegar cuando el misterio comienza a revelar. Morfosis, Cristo revelándose. Morfosis, su verdad transformándome. Renueva hoy mi entendimiento, haz de mi mente tu templo santo. Morfosis, transformación. Ojos abiertos, corazones despiertos, tu voz nos guía a conocerte más. Despacio, tu verdad nos forma. Despacio, tu gracia transforma. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Morfosis.